Llegó Carlos, buenas noches. Bueno, buenas noches Carlos, Jesús, que llegaron ahorita. Ya vamos a iniciar. Buenas noches, profe. Me van confirmando si ven la pantalla porque estoy... Sí, me El escucha, celular profe. no lo tengo... Sí, lo escucho. Ah, ok, listo. Ahí me van confirmando si se ve la pantalla porque no estoy monitoreando hoy por el celular. Ok. Bueno, entonces vamos hoy a ver dos temitas que vienen siendo secuenciales después del tema de los binarios. Entonces los binarios es como la parte más importante porque, como lo veníamos explicando, es la programación, es lo que se desarrolla en el procesador ya, pues esa programación de bajo nivel. Entonces lo que realmente en la máquina va llegando, todo lo que hacemos, pues en última para él serán binarios. Que se vayan haciendo esas conversiones, pues ya es otro tema para que a nosotros nos presente la información. Entonces, ustedes pudieron observar de que en los binarios teníamos dos dígitos, que eran el 0 y el 1. Por lo tanto, viene la palabra bi, de 2, ¿cierto? Y por lo tanto, pues, habíamos hecho la fórmula en base 2, porque el binario tenía dos dígitos, que eran el 0 y el 1. Y a partir, pues, de la secuencia exponencial se iban determinando aquellas cantidades que nos permitían hacer la conversión de decimal a binario o de binario a decimal. Entonces, ya pues, ¿qué observamos? Observamos nosotros que con los bits, con los 8 bits activados, nos permitía, hablando numéricamente, nos permitía formar la cantidad de el número 255. ¿Qué se venía presentando con esto? Pues se venía presentando que había entonces que utilizar muchos bits para la representación de cantidades más grandes. Entonces, por esta razón se van determinando o se van buscando otros sistemas numéricos que permitieran una mayor representación numérica en nuestro sistema decimal, utilizando pues menos dígitos, por decirlo de esa manera, hablando del binario. Y es donde sale entonces el sistema numérico octal. Como su nombre lo dice, octal de 8 está compuesto por 8 dígitos que van de 0 a 7, ¿cierto? Entonces, incluyendo el 0, serían 8 dígitos. Y pues, esto pues fue muy coincidente en cuanto a la fórmula pues, que les presenté en la sesión pasada, permitía pues de manera perfecta hacer esas conversiones. Entonces, ¿de dónde sale pues la formulita? De una base 8 en secuencia exponencial, ¿sí? Donde pues ya sabemos que todo número elevado a la 0 pues, da 1. Luego 8 a la 1 pues sería 8, 8 a la 2 sería 64, 8 a la 3 sería 512. Y como ustedes pueden observar, siempre vamos encontrando esas cantidades de las cuales nos hablan los sistemas. Encontramos en el sistema operativo que es 64 bits. Mira que siempre encontramos esas cantidades. Que las memorias, los discos duros de 512, entonces siempre vamos encontrando esas cantidades que vienen basadas en esas unidades. Y bueno, así sucesivamente ustedes pueden ir viendo. Si yo comparo de que con 8 dígitos del binario, que vendrían siendo los 8 bits, yo podía conformar la cantidad máxima de 255. Pueden observar ustedes que utilizando 8, bueno, si tuviese todo desactivado, en el caso del binario, si yo tuviese todo desactivado y el bit, el último bit activado, podía formar el número 64. En cambio, si yo tuviese todo desactivado y el bit más hacia la izquierda activado, miren que yo podría formar este valor.
que son 2.097.152. Entonces, de 64 a este valor es mucho lo que se podía representar. Buenas noches, Angie. Entonces, miren que ahora, si todo lo estuviese activado, la cantidad pues sería mucho mayor. En el caso del binario, cuando teníamos todo activado, podíamos formar el 255. Entonces, aquí pues sería mucho mayor el valor si sumáramos todo esto. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar este tema, pues cómo sería esa expresión de esos números y esa conversión. ¿Sí? Primero de octal a decimal y luego de decimal a octal. Vamos a hacer dos ejemplos, los explicamos. Cualquier dudita ustedes me van consultando. Y después de este tema, pues pasamos al hexadecimal. ¿Ok? Bien, entonces vamos a escribir aquí un valor. Y de paso, pues ahí les voy consultando. Si yo escribiese este número, entonces para los octales se puede utilizar una Q o una base 8 para indicar y no confundirnos de que el número es octal. Buenas noches, Jessie, que se conectó. Entonces, para no confundir de que este es el número 789 en el que nosotros pues, conformamos, le podríamos colocar una Q como su índice o un número 8. Pero, ¿ustedes creerían que este es un número octal? Pues no, ahí les estoy mintiendo. Este no es un número octal porque les había mencionado que los números octales están conformados por los dígitos del 0 al 7. Por lo tanto, no debe haber ni un 8 ni un 9. Ahí Luis, buenas noches también. Bienvenido. Entonces, el número, como venía pues explicando, en un número octal, cuando yo estoy indicando que es un número octal, no debe haber un número mayor a 7. ¿Sí? Entonces, era falso lo que les estaba diciendo aquí. Entonces, aquí sí. Esto pues sí sería un número octal. Correcto. Este sí sería un número octal. Y su representación, pues, para no confundirnos, es una Q como subíndice o un 8 podemos usar. Los que se acaban de conectar, pues les comento, dejamos los binarios la clase anterior y hoy estamos conociendo un sistema numérico que es el octal, que fue necesario recurrir a él para tratar de armar cantidades más grandes, ya que con el binario pues, era como un poco más complicado en el sentido de que se necesitaba escribir muchos ceros y unos a la hora de hacer estos procesos. ¿Sí? Ahorita con el hexadecimal todavía me van a entender mejor. Entonces, pues acabo de escribir un número octal, el cual lo represento para no confundirnos con una Q, como subíndice. Entonces, tengo el número 765 en octal, y yo deseo conocer su valor en nuestro sistema decimal, que es el que nosotros manejamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Es muy parecido a lo que hacíamos anteriormente. Y sería, pues, dibujarles. Si ya tenemos esta secuencia detectada, entonces sería, pues, de derecha a izquierda, empezar a escribir esos valores. Por ejemplo, aquí sería el 1. Permítanme, le coloco más tamaño. Este sería para este valor el 1. Para el que sigue sería el 8. Y pues para el que sigue sería el 64. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos valores? Ya no es tan fácil como el binario, que en el binario era, no, el que está activo, pues lo sumo con el otro, y el que no está activo lo ignoro.
ya no es así. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar el valor octal por el valor numérico de la secuencia que obtenemos en base 8. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Yo empiezo a hacer esto hacia arriba, la formulita hacia arriba. Y aquí sería entonces, repito, los valores que estoy colocando aquí, pues, son de la secuencia en base 8 de octal con la secuencia exponencial en nuestro sistema que conocemos normalmente. El resultado fue 1, entonces coloqué 1 aquí. Luego, el resultado fue 8, pues coloqué 8 aquí. El resultado fue 64, pues coloqué 64 aquí. Y si hubiesen más valores hacia acá, el número octal fuera más grande, pues me tocaría entonces 512, 4096, ir anotando encima del número. ¿Listo? Bien, entonces, sería entonces multiplicar 5 por 1, 5. ¿Listo? 8 por 6, 48, ¿cierto? Y 64 por 7 sería 448. Entonces, estos valores que nos dan como resultado, los vamos a sumar. Y el resultado de él va a ser el número en nuestro sistema decimal, que es el que manejamos normalmente. Entonces sería 448 más 48 más 5 nos da 501 como resultado. 501. Y para no confundirnos, le vamos a colocar aquí la D de decimal como subíndice. Entonces tenemos que el número 765 en octal, su valor o su conversión o su representación en decimal sería el número 501, ¿correcto? De inmediato vamos a enseñar entonces cómo hacer el proceso contrario y de paso comprobamos si es verdad o no es verdad. Entonces, ahora sería el caso. Vamos a hacer lo contrario. El número 501 en nuestro sistema numérico normalito que conocemos, lo pasamos a octal y nos debería dar este valor, 765, ¿correcto? Vamos a ver entonces. Entonces estamos trabajando los dos temas del octal, que es conversión de octal a decimal y de decimal a octal. Entonces aquí sería decimal el número 501. Ok. Entonces, este número 501, lo que tenemos que hacer con él es, si en el binario nosotros, ¿qué hacíamos en el binario para convertir el número decimal a binario? ¿Qué era lo que nosotros hacíamos? Que fue lo que hicimos, se explicó en las clases anteriores, pues no en la anterior, sino en la clase del viernes. Dividíamos entre 2, ¿cierto? Porque era binario. Dividíamos entre 2 porque era binario. En cambio, pues ahora como binario, pues era la base 2, dividíamos entre 2. Pues ahora como estamos trabajando con octal y la base es 8, entonces nos tocaría dividir entre 8. Ahí, dividir entre 8. Correcto. Entonces, pues para llevar a cabo esa división, empezamos nosotros pues a tomar como nos enseñaron a dividir de una cifra y miramos entonces que aquí el 5 no se puede,
tocaría tomar la otra cifra, entonces sería 50 entre 8, ¿cierto? Entonces, el número que más se aproxima ahí al 50 sería el 5, ¿no? 5 por 8, 45. ¿Qué de a 50? Me sobrarían 5. Bien. Entonces, bajo la cifra que sigue y tengo 51. Entonces, sigo resolviendo. El número pues, que más me aproxima a 50, creo que sería 5 también. 5 por 8, 45. Ah, no, estoy confundido. Estoy confundido. Profe, 5 por 8, 40. Sí, perdónenme. Sería 6, ¿cierto? 6 por 8, 48. 48, que a 50 me sobran 2, epa. Y bajo ¿cómo es? El 1, tengo 21. 6 por 8, 48. Bueno, ya está listo. Ahora, un número que multiplicado por 8 me aproxima a 21. 2 por 8 serían 16. Y 3 por 8, 24. Entonces sería el 2. 16, que de a 21 me sobran ¿cuánto? 5, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Seguimos entonces dividiendo. ¿Entre qué? Entre 8. No puedo tomar no puedo tomar la cifra, sino las dos, porque no alcanza. Entonces sería 62 entre 8. Creo que sería 7, ¿no? 7 por 8 son 56, ¿no? Sí. 56. Que a 62 me sobran 6. Entonces ya nosotros sabemos, así como hacíamos en el binario, que vamos a tener en cuenta el último resultado y los residuos, pero que los vamos a tomar desde el último resultado. Se vienen tomando luego posteriormente los residuos, es decir, si lo miramos en la pantalla sería de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces sería primero el 7, sería luego el 6 y sería por último el 5. Entonces miren que efectivamente es el mismo valor. ¿Sí? Entonces hemos visto aquí una conversión de número octal a decimal y ese número decimal que nos da como resultado lo hemos regresado a octal para comprobar de que nos iba a dar el mismo. ¿Ok? Entonces esa pues es la conversión que estamos haciendo. ¿Sí? No sé si tienen alguna cosita que decirme. Vamos a colocar otro ejemplo, pero de pronto alguna dudita, alguna sugerencia, alguna cosita. Ahí les escucho. Vamos a colocar otro número. No de 2 cifras, vamos a colocar 2, 0. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces ahí tenemos un número octal, el 2077. Okay. A ver si me están escribiendo por acá. No. Bueno, ahí tenemos un número. Ahí me está escribiendo Ángel, listo, Ángel, ya te leí, no te preocupes, entonces después te ves en la grabación.
Bien, tenemos el número octal 2077. Entonces, si ese número lo vamos nosotros a convertir a decimal, me gustaría que ustedes me dicten, a ver si se entendió, que ustedes me dicten el procedimiento que vamos a llevar a cabo para hacer. Serían por aquí. Entonces, ¿qué números que vamos a escribir aquí de derecha a izquierda? Díctenme a ver. Número 1. Primero, ahí miren, si estoy tratando de mostrarles ahí la tablita. Ok, 1, bien. ¿Cuál sigue? 864, 512. 8, 64. Y el 512. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue en el proceso? La multiplicación con cada uno de los dígitos. Muy bien. Por lo tanto, entonces aquí, ¿qué nos da? 7, 7. Luego, 8 por 7, 56. 56, ¿cierto? Aquí, 64 por 0. 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. Y 512 por 2 serían 1000. 1200, 1020, 1022. 24. 1024. 24. 1024. No olvidáis de cambiar color. Bueno, entonces nos quedó aquí la suma para realizar. Entonces sería 1024 más 56 sería 578. Serían 1080, ¿cierto? Más 7, 1087. Ahí me corrigen si estoy mal. Ok, 1087. Y pues le colocamos aquí como su índice la D para indicar que es decimal. Entonces, vamos a hacer lo contrario para comprobar la conversión contraria, pues para comprobar eso. Tendríamos entonces el número 1087 como decimal. Entonces, este número, pues ya sabemos el proceso, sería hacer una división con él. Y ya sabemos que se va a dividir entre 8. Bueno, ahí me perdonan los cachuretos los nombres, pero eso es con el mouse. Ok, entonces, vemos que no se puede aquí, tomamos la otra cifra. Entonces sería buscar un número que se aproxime, multiplicado se aproxime a 10, sería en este caso el 1. 1 por 8, 8, que a 10 me faltan 2. Me sobran 2. Bajo el 8 y ahora tengo el número 28. Entonces sería el 3, ¿cierto? 3 por 8, 24.
3 por 8, 24, que a 28 me sobran 4. Y bajo el que sigue, que es el 7. Entonces sería a 47, ¿cierto? Sería 6 por 8 es ¿cuánto? Se nos pasa, ¿cierto? 41. ¿Qué pasa? Se pasa. 7 también se nos pasa, 6 por 8 también 7 se por nos 5, pasa, ¿cierto? 8 por 5, Sería el 5. Sería 40, ¿cierto? correcto, llevamos 7. Y me sobra. Y ahí se da cuenta uno de que vamos bien. Que ya me sobró 7 y acá el último número es 7. Bueno, entre 8. Tomaríamos esto de acá. Y sería 1 por 8. 8 que a 13 sería 5 que me van sobrando, ¿cierto? Bien. Y bajamos el otro 5. Con 7 se nos pasa, ¿cierto? Sí, por Con 6. Por 6, 48. Con 6, 48. Que acá serían 7, ¿no? Que a 55 me sobran 7. Y luego, entre 8, ese es el resultado que me dio aquí de 16. Y aquí sí está botadito, sería 2. 2 por 8, 16. Y me vendrían sobrando aquí 0. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos explicado de tomar el último resultado y los residuos de derecha a izquierda, ahí tendríamos el número a conformar, sería 2, 0, 7, 7, octal, que realmente fue el número que comenzamos. Entonces, este es el sistema de numeración octal que fue encontrado en ese camino de la codificación, de manera que se pudieran pues acaparar unas cantidades más grandes. Correcto. ¿Alguna dudita ahí con respecto a lo tal? Porque me voy para el hexadecimal. Si no tienen duditas, pues me voy para el hexadecimal. Estamos bien ahí, ¿sí? Sí, ya. Ok. Bueno, entonces voy para el tablero de hexadecimal. Y lo explicamos. Bueno, el sistema hexadecimal es usado en la actualidad, es el que prácticamente se está usando. Entonces, el hexadecimal, pues como su nombre lo dice, de hexadécima, trabaja con una base 16 porque nos permite utilizar 16 dígitos, que aquí se los tengo anotados. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, no se podía usar el 10 porque el 10 estaría conformado por un 1 y un 0. Entonces, no se podría codificar de esa manera porque ya el 0 y el 1 pues existe y tiene un valor binario y etcétera. Entonces, no se podía aquí conformar ese valor utilizando la agrupación de 2 dígitos. Entonces, pues lo que se hace es que la A representa el 10, la B el 11, la C el 12, la D el 13, E14 y F15. Entonces, teniendo en cuenta que al incluir el 0 tenemos 16 dígitos, ¿cierto? Decirlo de esa manera. Este hexadecimal
permitió pues todavía una mayor codificación y permite pues acaparar cantidades más grandes. Por ejemplo, un uso que él tiene es en la codificación de los colores. Los colores que ustedes están viendo aquí, que pues estoy en internet, este azul que ustedes ven aquí, incluso, bueno, miren que aquí le acabo de presionar la tecla F12 para mostrar el código de la página donde estoy. Entonces miren que aquí dice color FFF. Entonces es la F de acá, o sea, el máximo, el valor 15, ¿cierto? El valor 15, sí, que de este color, que es el blanco. El FFF es el blanco, pero ya les digo por qué. Y pues de pronto a ver si por acá encontramos. El negro no es el 0000F, ¿no? Algo así. Sí, el 000 es el negro. Mira, aquí está, el negro, 000. Entonces, esto es un temita un poco más de, aquí está, background, que es el fondo. Background significa fondo. Y está manejando pues aquí un valor. Este es valor RGBA, no está en hexadecimal. ¿Listo? Pero después de igual manera lo que les quería mostrar era eso. Entonces, ¿de dónde sale esto, muchachos? Esto sale de... Pues, ustedes han visto el arco iris cuando llueve. Entonces, en el arco iris pues se observa los colores que de pronto más predominan son Rojo, verde y azul, blue. correcto. El rainbow le dicen ahora en inglés. Correcto, sí. Red, green, blue, ¿cierto? Rojo, verde, así son los colores que más. A esto le llaman el color luz. Es el color que proviene de la naturaleza. Esto es hecho demostrado. Gracias a este descubrimiento es que hoy tenemos estas pantallas a color. Porque pues hace mucho tiempo se descubrió y el arco iris es gran culpable de eso. O los prismas. Ustedes, me imagino que si el profesor de física, ustedes de pronto lo llevaba al laboratorio de física, pues hacía ese ejercicio de apuntar con una lámpara de luz blanca a un prisma, un vidrio tridimensional, y él distorsionaba los colores y pues aparecen esos colores del arco iris. Entonces, pues se dice que la luz que proviene del sol es la mezcla de todos los colores. Eso es en la naturaleza. La mezcla de todos los colores da blanco. Y por eso la luz que proviene del sol, pues nosotros la vemos blanca. Y la ausencia de luz, pues cuando no hay luz, que vemos oscuridad, ¿cierto? Que es el negro. Entonces, cuando hay ausencia de luz, ahí es cuando nosotros vemos el oscuro, el negro. Y pues ya en materia es otro cuento. El color materia de esas témperas que usted compra o el que usa en la impresora, ya eso es otro cuento, que eso es el 6MK, ¿cierto? Eso es el color materia que se llama. Que si ustedes ven la impresora, el rojo no es realmente el rojo que nosotros conocemos, ni el azul, ni el amarillo es realmente el que nosotros conocemos. Sino con magenta, ¿no? Correcto. Sí. Entonces, realmente el rojo es rojo magenta, el amarillo cambia, si mal no estoy, y el azul cian, 6MK. Sí, sí. Sí. La K de negro, ¿cierto? Entonces, ahí vemos eso, el hombre pues en pintura, en materia, pues trató de simular esto, pero cuando se necesitaban estos colores, pues lo que se busca es eso, pues que los píxeles, determinado mezcla de colores, cuando se mezclan todos los colores, es el blanco. Con una lupita así, o de pronto, yo no sé, a ustedes les ha pasado que han tosido, o tienen tos y al toser cae alguna pringuito de saliva en el celular o en el monitor, ustedes ven que actúa como una lupa y ven la distorsión del color ahí
por ejemplo, cuando tenemos el blanco. ¿Sí? De igual manera, en la publicidad, los que han tenido oportunidad de ir al estadio, pues nosotros cuando estamos en la tribuna y vemos allá los anuncios de publicidad, los vemos bien, pero cuando nos acercamos, podemos detectar que son bombillitos de estos tres colores que van proporcionando a lo lejos esa visibilidad de X o Y color. Bueno, entonces, cuando, por ejemplo, estamos diseñando páginas web o cuando estamos trabajando con programas como Photoshop, así como les mostraba aquí ahorita, pues uno realmente al código de la página lo que tiene que meterle es el valor hexadecimal de ese color. Y pues es así como me decía ahorita Carlos, pues por lo menos uno empieza aquí a decir cuánto de rojo pues voy a formar, y efectivamente viene siendo así cuando uno está pues cuando está utilizando este esquema de RGB. Entonces el valor, aquí estoy en 0, o sea, yo estaría aquí utilizando, ¿qué color? El negro, porque no estoy colocando nada de rojo, nada de green, ni nada de blue. Sería el color negro. Pero así como decía Carlos ahorita, si yo echo el máximo, ¿cuál es el máximo dígito acá en hexadecimal? Que es cierto, que era lo que veían ahorita en la página, en el código de la página que les estaba mostrando. Yo pues coloco el máximo. Eso pues me va a dar el blanco, que es el que ustedes están viendo aquí, que dice blanco, color blanco. Cuando aquí dice es este fondo blanco que está acá. Vamos en background, etc. Bien. Sino que ustedes aquí ven, porque es lo mismo que yo tenga FF a que tenga pues otro que tenga las 4, otro tono, ¿correcto? Bien. Entonces así tú empiezas pues a armarlo, el tono. De manera que cuando coloco el máximo, el rojo lo coloco en FF, que es el máximo, y de pronto acá yo no coloco nada, sino que dejo esto en 00. Entonces yo aquí estaría obteniendo el rojo a su máxima pureza. Estoy solamente, pues, todo el valor máximo de rojo que estoy utilizando. Pero entonces yo acá, al ir dándole valores, por ejemplo, le coloco aquí este valor, o le coloco de pronto acá este valor. Es una mezcla de colores, ¿cierto? Exacto, ya empiezo a mezclar colores. ¿Qué me va a dar? No tengo idea. ¿Sí? No me lo sé hasta allá, solo me sé el gris, el blanco y el negro. Y pues darle el máximo al rojo, el máximo al verde, pues así como le estoy diciendo, de pronto un rojo más suave, pues no le coloco FF, sino que le coloco A y así voy bajándole el tono. ¿Sí? El gris es el gris neutro, el gris neutral es CCC, o sea, CCC, CCC, CCC. Y dependiendo, pues si vas bajando empatadito, pues te va dando tonos de grises, a lo que vas bajando ahí. El negro, pues 000. Entonces, pues me desvío un poco del tema, pero es para contextualizarlo a ustedes de cuál es el uso de esto hoy en día. Les voy a comentar otra cuestión, ya saliendo un poco. Esto que les estoy comentando tiene que ver mucho con diseño gráfico. ¿Sí? De pronto, para ilustrar lo que a mí me gusta, como de siempre que el estudiante sepa de por qué de las cosas. Hace mucho, cuando empiezas, hace mucho tiempo, ¿no? Que hace poco. Cuando Internet sale, pues ustedes saben que todos pues necesitamos una IP para conectarnos, ¿cierto? Una IP que nos identifica. No estoy hablando de una IP que me identifica dentro de una empresa. Estoy hablando de la IP que me identifica en la gran red mundial, o sea, en la red de Internet mundial. Entonces, cuando Internet sale, no había ningún problema, porque se supone que Internet era para los computadores. Listo, no había problema. Entonces, las IP
me sirve utilizar estas cajeticas Se que tengo asignaron aquí. por el sistema hexadecimal, ¿cierto? No, primero era, o sea, binario. Binario, eso, perdón. Sí, binario. Entonces, No alcanzaron la cantidad de números. es correcto, sí. Ahí está bien ilustrado, Carlos. Entonces, ya ustedes saben, binario, pues era, utilicé, yo llenaba todo. ¿Qué valor máximo era el que me daba? Ya nosotros lo vimos que era 255. ¿Cierto? La IP está conformado por 4 octetos de binario. Ya estoy dando esta clase de redes. Entonces está conformado por, para que ustedes me entiendan, entramos a la IP. Esta es la IP. Entonces vamos a colocarle puntico aquí con embed. Bueno, aunque no hay una IP con ese valor, es como para orientarlo. Entonces, sí, una IP está conformada por eso. De manera que yo les muestro aquí en mi computador, si yo me meto aquí. No es. Bueno, si yo me meto aquí a las propiedades, entonces aquí, pues eso lo van a ver en redes, simplemente quiero mostrarles. Aquí tengo los protocolos. Y yo me entro al protocolo a ver las propiedades. Miren que aquí lo que le digo, pues, los octetos que él va a obtener por la IP, ¿correcto? Entonces, aquí es donde, pues generalmente nosotros en nuestra casa lo utilizamos automático y él toma el valor aquí, que es lo que acabo de hacer. Y este es el protocolo, pues, versión 4. Pues ese que se está usando, ¿qué sucedía? Que, listo, como era para los computadores, no había problema. Ahora les muestro por acá me meto aquí al CMD. Aquí estoy viendo, miren, la IP que tengo en el momento. Estamos hablando de IP versión 4. La IP que tengo aquí local en la casa. Correcto. Entonces tengo la 192.162.1.61. Pero me hablan de una dirección IP versión 6. Si ustedes pueden observar aquí, miren que esta sí usa valores hexadecimales. Tiene B, F, A, la E, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Cuando entonces empiezan los celulares a conectarse a internet, y no reloj, nevera, televisores, cámara de seguridad IP, o sea, lo que llamamos el internet de las cosas. Entonces, pues, eso era un problema. No iban a alcanzar las direcciones IP de esta manera, no iban a alcanzar para todo el montón de cosas que se estaban conectando, pues, en internet. Entonces, si nosotros hacemos una mezcla y además de que no se puede utilizar al 100% esto, porque hay unas clasificaciones que ustedes van a ver en redes, si hacemos esta lotería ¿cómo es? De 255, 255, 255, si ustedes le sacan cuenta con las personas que hay en el mundo y que por lo menos yo aquí en mi casa, tengo aquí en mi casa 2 celulares, 2 computadores, un televisor, ya cuántas IP no estoy utilizando. Entonces, ¿qué sucede? No iban a alcanzar. Y pues, ¿qué tocó hacer? De este octeto, pues, donde sale el protocolo IPv6, y entonces trabajar aquí con hexadecimal. Y el hexadecimal me iba a permitir, o sea, sería como fácil yo ganarme esta lotería que tiene 3, el valor máximo es de
de 255, si a mí me dicen, vamos a hacer una rifa desde el 1 al 255, 4 veces, es más fácil que yo me la gane a que me digan, vamos a hacer una rifa del 1 a 26 millones, no sé cuánto, no sé cuánto, o todo lo que, y eso, que no es esto lo que se va a conformar aquí, sino todavía valores con la multiplicación y esos valores más altos. Entonces, prácticamente, ahí pega la lata para todo lo que se quiera conectar. Eso, pues, con el sistema de numeración hexadecimal aplicado a las direcciones IP en redes. ¿Listo? Entonces, de este sistema, pues sí me demoro hablándoles un poquito más, porque es que en la actualidad es el que más utilizamos. Pero, vuelvo y repito, para el procesador, finalmente allá, pues, serán pulsos eléctricos, ¿cierto? Bien. Entonces, un número, sí quedamos claros ahí, sin la contextualización todavía. Sí, sí. No sé, mi Ok. compañero. Los demás, sí me dicen entender o no. Sí, bro. Sí, de igual manera, pues ya ustedes recordarán en redes lo poquito que aquí les di. Bien, entonces recuerden que estamos viviendo eso que llamamos el Internet de las cosas, vehículos, todo conectado a Internet. Los switches, las luces, ya prácticamente las casas inteligentes, todo eso. Entonces, muy fácil, un número hexadecimal, pues nosotros lo podemos conformar de la siguiente manera. Pues. Yo podría decir que tengo el 9, 0, 0A. Eso. Y pues entonces vamos a colocarle el subíndice para identificarlo. Como hexadecimal le puedo colocar pues una H minúscula o le puedo colocar un 16 pequeño. ¿Listo? Como subíndice. Bien. Entonces ahí tengo un número hexadecimal, que es el 90A. Queremos conocer su valor en nuestro sistema decimal, pues hacemos la conversión. ¿Listo? Y ya aquí se las había hecho. Entonces es la misma historia del binario, la misma historia del octal, es la misma historia aquí, pero en base 16, elevado a una secuencia exponencial, una secuencia en nuestro sistema, que nos empieza a dar como resultado estos valores. 16 a la 0, 1, 16 a la 1, 16, 16 a la 2, 256, ¿sí? Y pues nos van apareciendo, como siempre he dicho, esos valores que hemos conocido en los sistemas operativos, que 16 bits, que 64 bits, que 8 bits, etc. Bien, pues entonces la fórmula sería parecida. El proceso es el mismo, pero con otro valor. Entonces sería cuestión de multiplicar, como lo estábamos haciendo ahorita, y anotar. Entonces, anotar ese valor que nos dio como resultado de la base 16 en su exponente secuencial. Entonces sería 1, lo hacemos de derecha a izquierda, 16, y en este caso 256. Bueno, aquí sí me voy a apoyar entonces en la calculadora. Bueno, ¿qué valor tiene la A? El 10, ¿cierto? 10. Entonces sería 10 por 1, 10. 0 por 16 sería 0. Me gusta colocar 0 porque así me sale más barato. Y 256 por 9 da 2304.
Entonces, ya aquí vendría siendo la suma de los resultados que nos va a dar el total. Entonces, 2.304 más 10 sería 2.314. Esto en nuestro sistema decimal. ¿Ok? Entonces, ahora pues vamos a hacerlo al revés como hicimos con el octavo para comprobar ese proceso matemático que es 100% válido. Entonces aquí sería el 2.314. Decimal. Entonces la misma historia de que tenemos que dividirlo, pero esta vez lo vamos a dividir entre 16, ¿cierto? Que es la base sobre la cual trabaja este sistema. Bien. Entonces, agarramos la cifra. Entonces, si tuviésemos aquí por 2, se nos pasa. Por lo tanto, entonces sería, vamos a cambiar el color. Sería aquí 1. 1 por 16, 16. ¿Cierto? Que a 23 serían 7, ¿no? 4 y 7. Entonces bajamos la cifra siguiente y buscamos un número que multiplicado por 64. 4. Entonces 4. Eso da 64. 4 por 16 da 64. Que a 71 son, ¿qué? 7, ¿no? Y bajamos el 4. Entonces, 74 entre, ¿cuál era el número aquí que no lo anoté? 4, ¿cierto? Ok. Ahora, un número que multiplicado por 16 se me aproxime a 74. Si digo Mismo 4. 4 por 16 da 64. Que a 74 serían 10, ¿no? Entonces aquí me sobraron 10. Y continuamos. Ok. Entonces no podríamos tomar el 14 porque al menos nos tocaría tomar acá. Y buscar un número que multiplicado se aproxime. Ese número es el 9. 9 por 16 me da 144. Entonces sobran 0. 144. Y no puedo continuar porque ya el número me quedó menor. Entonces sería, estos son los residuos que ya sabemos que los tomamos de derecha a izquierda. Entonces el primero sería el 9, luego el 0. Y el 10, no podemos anotar el 10 porque estamos expresando, correcto. Pero es la Correcto. vale 10. ¿Cierto? Y ahí lo tenemos.
Entonces, fíjense ustedes que esto pues fue exacto, o sea, así como se descubrió, bueno, como en el inicio fue el binario, una base 2 por 2 dígitos, que era el 0 y el 1, que permitió la comunicación con el equipo. Luego pues las ambiciones, no digamos las ambiciones, sino la necesidad de conformar cantidades más grandes, vienen pues, vienen buscando otra base que sea viable, y se encuentra la base 8. Pero de igual manera se requerían un valores más, y se encuentra pues la base 16, con la que actualmente se está trabajando de buena manera. Pues con esta base 16 se han podido conformar pues prácticamente todos los colores a mostrar. Ya más que todos los colores a mostrar dependen del sistema operativo. Ese sistema operativo con qué capacidad de bits funciona. Entonces, aquellos sistemas operativos que todavía muchos estudiantes utilizan, que son sistemas operativos, pues esa información la encuentran aquí en el equipo propiedades. Van a encontrar entonces, permítanme, les coloco la lupita. ¿Viste? Ahí van a encontrar tipo de sistema operativo de 64 bits. Es lo que acá en el común, en lo máximo tenemos. Dicho procesador, como pueden ver aquí, está hecho para trabajar con 64 bits. Y esto le da más capacidad al equipo gráfica, capacidad gráfica en la composición de colores. Por ejemplo eso. ¿Listo? Entonces hay unos estudiantes que todavía tienen algunos computadores que son un poquito más quedaditos, y aquí dice sistema operativo de 32 bits. Se ve bien, se ven espectacular los colores y todo, pero pues realmente la capacidad de conformar unos códigos de colores más amplios no pueden, pero eso prácticamente uno no lo detecta tanto con la vista. Sí se notaba mucho la diferencia cuando teníamos Windows 98, que eran sistemas operativos, no eran de 32, sino de 16 bits. Y sin embargo los colorcitos se veían, pero no tan bien como se ven ahora. Listo. Entonces, este es el hexadecimal con el que ahora estamos trabajando ahora. No sé si quedó claro o se hace otro ejemplo. Ustedes me dirán. Para mí quedó claro. Lo importante aquí es seguir el orden, o sea, de ver con cuál cifra estamos trabajando. Si es hexa o si es binario. Sí, O sea, correcto. ya tenemos que tener pendiente si es por 8, si se divide por 16, si es .56, así, etc. Solo tenerlo presente. Exacto. No, y es responsabilidad mía a colocar un ejercicio que indicarle que el número está en hexadecimal o que el número está en Exacto. decimal, para no confundir, ¿cierto? Si aquí le llegan a colocar, después de la F, ¿cuál es la letra que sigue? La G. Ustedes le colocan una G, están mintiendo. Entonces, si un ejercicio se le coloca una G, es falso, porque el hexadecimal va de 0 hasta la F. Y tener en cuenta que si es hexadecimal, pues yo no puedo colocar un número 10, no puedo colocar un 11, un 12, un 13, un 14, un 15, sino las letras que lo representan, que son de la A la F, siendo A10, B11, C12, D13, E14 y F15. Y son por los valores que se le van dando ahí. Entonces, son los dos temitas que quedaban pendientes, si ustedes revisan una guía de aprendizaje, y pues que son de suma importancia. Prácticamente yo aquí al octal no le veo importancia, porque actualmente, pues como les decía, el hexadecimal es el que uno pues utiliza. Y el binario sí es muy importante porque es el de la máquina, y porque en cuestiones como la IP, para hacer unos calculitos ahí se requiere.
Entonces, nunca vayan a olvidar, pues, sobre todo la conversión de los binarios. Hay una manera que yo tengo también para armar el binario más rápido, pero yo eso siempre lo digo en redes, porque cuando estamos en redes yo no quiero que perdamos el tiempo haciendo división esa entre dos, sino que vamos a hacerlo así y pues lo hacemos rapidito. Entonces, pues si es en redes, ahí sí se les digo, pero el procedimiento acá es este. ¿Qué era el otro dato que les iba a dar? Ah, ya. Bueno, importante que ustedes siempre tengan a la mano la tabla ASCII, mira que aquí la estoy buscando, y vamos a verla en imágenes. La tabla ASCII, vamos a ver cuál encontramos aquí que esté más completa. Ok, aquí. Va a tocar descargar aquí. Bueno, mira, aquí tenemos el código ASCII. Se escribe ASCII, pero se pronuncia ASCII. Entonces, son la codificación de los caracteres que nosotros tenemos en el teclado, ¿correcto? Ellos tienen un valor asignado y ustedes han notado cuando a veces uno no consigue sacar el arroba, por ejemplo. Entonces nos dicen, no, al 64, pues cuando tenemos un teclado de el alfanumérico y el numérico aparte. Entonces, mira aquí está, al 64 es el arroba. Cada símbolo pues tiene una codificación con la cual se puede sacar cuando no conseguimos hacerlo. Entonces, hay unas tablas ASCII que nos muestran el carácter, la representación decimal que tiene. Hay unas más completas, vamos a ver si encontramos por aquí, que incluso muestran hasta el binario ese. A ver, vamos a ver esto. Ah, sí, mira aquí. Entonces aquí te dicen el valor, por ejemplo, aquí estoy leyendo. Voy a colocarle la lupa. Aquí estoy leyendo el espacio. El espacio tiene un valor. Cuando hacemos un espacio, 32 decimal. Hexadecimal 20. Octal 040. HTML para páginas de internet es el numeral 32. No sé si han visto algunas páginas que a veces no sacan las palabras tildadas y cosas por el estilo, sino que salen un numeral y algo. Bueno, es esto. Ustedes pueden observar unas tablas aquí como esta. Vamos a buscar a ver si encontramos aquí el arroba. Entonces, las letras tienen su código, su valor. En su codificación decimal, hexadecimal, octal. Y, mira, por aquí está el arroba. Mira aquí arroba. Cuando decimos al 64, estamos accediendo a su codificación en valor decimal. Pero mira que el hexadecimal de ella es 40 y el octal es el 100. Para HTML es esa I, que no recuerdo cómo es que se le llama esa I, numeral 64. Esto, cuando uno de pronto está con PHP y no le quiere salir el espacio y eso, pues lo puede hacer así. Y en fin, pues así los otros caracteres que hay por ahí, caracteres extendidos y eso. Entonces, es bueno que ustedes pues siempre tengan a la mano una tabla ASCII para, de pronto en programación, si no tenemos acceso a internet, pues tengan a la mano cómo salen esos símbolos, que la llave, que el paréntesis, que el corchete. Sí. Esos emoticones se pueden hacer desde un teclado, por ejemplo, el teclado que se abre cuando usted va a escribir un mensaje en WhatsApp. Ya, si usted quiere hacer un símbolo de eso en WhatsApp, se puede. O en otra plataforma. ¿Cómo así? Pues. Como en Facebook, en Twitter. Es que el teclado de
Del Android, pues fíjate que él trae los caracteres al ladito, emoticones y esa cuestión. Sí, pero no todos. Por ejemplo, yo he visto a gente que escribe con letra diferente en WhatsApp o en Instagram. De pronto Ah, tiene una fuente. ya te entendí. O sea, eso depende, como dices tú, del lenguaje de programación que maneje la aplicación. En Twitter, no recuerdo qué tipo de lenguaje maneje para que se puedan poner en negrilla o cursiva. Y tú simplemente necesitas poner el carácter significativo de ese para que se transforme, la Exacto. aplicación lo transforme. Sí, por ejemplo, mira, no me acuerdo cuál es. Yo creo que es En el mejor, Facebook, cuando tú colocabas los dos punticos y el paréntesis, es él como, colocaba la carita riéndose, ¿cierto? claro, y ahora algo más cercano con WhatsApp. El WhatsApp ahora tiene lo de, si pones en asterisco, lo pones en negrilla. Es como un tipo de escritura o lectura de ellos. No sé, un lenguaje que ellos tengan Sí, directamente. Hay son unos que ellos sí los usan, que... hay unos que sí usan el normal, el hexadecimal, los tales. Ujú. Sí, ya depende de cómo ellos programen su aplicación, ¿cierto? Sobre todo esas que son a nivel de que son pues, el sistema operativo Android, o si es el iPhone, es el iOS. Pero en Windows sí, pues esto que tú ves aquí es lo que se te transforma, ¿cierto? Y en Windows tú sabes que también están esos símbolos de la cartica y esa cuestión así como de las barajas de cartas. Y tienen su código con hexadecimal o su código decimal con el que lo saca. Sí, yo no me lo sé realmente y eso, pero sí sale, sí sale. Entonces una cosa de pronto es en Windows, como otra cosa es acá, ya pues. En el Messenger, que cuando estaba en Messenger, uno guardaba su emoticón y uno mismo le decía con qué iba a salir. Y cada vez que tú, entonces, uno escribía hola, si tú lo guardabas con hola, cada vez que escribía hola, él se transformaba en el emoticón. Es eso. Muy bien. Yo actualmente soy muy poco necio escribo apenas letras y no coloco mucho guiño ni esas cosas. Pero sí, pues es chévere. Bueno, entonces me dirán ustedes si quedamos claros ahí. Pues me dijeron que no había duda, entonces eran los temitas para trabajar hoy. Voy a suspender la grabación, que no quede tan largo, y ya pues cualquier cosa me van diciendo también.